Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Seguramente la mayoría de ustedes son arquitectos. Yo también lo soy, mi nombre es Sandro Ortiz. Recuerdo ya hace varias décadas cuando estudiábamos en la Facultad de Arquitectura, estudiábamos diseño fundamentalmente, diseñamos desde casas hasta grandes ciudades. Nos enseñaron también a calcular estructuras complejas, a formular ingenierías sanitarias, eléctricas. Estudiamos historia de varias culturas, historia de la arquitectura también de esas culturas, pero hay dos cosas que no nos enseñaron en todos esos años de instrucción académica. La primera de ellas es cómo conseguir un trabajo. Eso nunca lo vimos en ninguna materia. Y el otro tema es, una vez que conseguías el trabajo, cómo negociar los honorarios. Tema sumamente importante, porque es evidente que todos tenemos una vocación por la arquitectura y nos encanta lo que hacemos, pero tenemos que vivir de nuestra profesión. Entonces, para hablar básicamente de esta última temática, de negociación de honorarios, de relación con el cliente, es que convocamos a este extraordinario panel de disertantes, que les propongo que tengamos la siguiente dinámica. Vamos a presentarnos uno a uno, muy brevemente, 5 minutos, nos cuentan quién son, qué hacen, y un título sobre esta temática de clientes, negociación de honorarios, etc. Si querés empezamos con Mónica. Tenés ahí un micrófono, Mónica. Mi nombre es Mónica Spodek. Tenemos un estudio de arquitectura especializado en interiorismo, sobre todo de hoteles, casinos, salas de juego y áreas comunes de grandes emprendimientos. Bueno, desde hace varios años venimos especializándonos en ese tema, lo cual nos permitió formar parte de equipos con estudios de arquitectura muy importantes, aprender mucho y tomar el tema con un grado de profesionalismo y entender que el arquitecto, hay una diferencia entre decorar y ser interiorista. Hay una confusión bastante grande y por suerte en estos últimos tiempos tanto los desarrolladores como los grandes estudios de arquitectura están tomando con mucha seriedad el tema del interiorismo porque aporta desde la creatividad, desde lo técnico, muchas soluciones que previenen errores, anticipan problemas y abaratan costos. Gracias, Mónica. Roberto. Mi nombre es Roberto Parisou. Yo soy parte del estudio Parisou-Jagroski, que últimamente le cambiamos el nombre y lo llamamos 2PS. Nuestro estudio convive en dos generaciones. La mía, yo a fin de año cumplo 50 años que me recibí y siempre trabajé haciendo la misma tarea que hago ahora y ya le voy a comentar, y varias generaciones posteriores, donde está Emilio Jagroski y Jessica Parisou, y un grupo de gente joven, gente muy joven, que nos dedicamos todos a hacer proyectos y seguimiento de la obra, pero no hacemos dirección de obra. El hacer solo el proyecto implica que los documentos que tienen que salir de nuestro estudio tienen que ser muy precisos para que el director de obra pueda hacer la obra que nosotros queremos. Es una obra que en forma idílica uno puede pensar que hace un proyecto y ese proyecto queda cerrado en el momento de la aprobación. Eso no es así. En el bloque anterior se vio claro que eran todos arquitectos y desarrolladores.
Cuando yo empecé, la relación era comitente-arquitecto. Hoy cambió totalmente, es desarrollador-arquitecto, un desarrollador que muchas veces es arquitecto también. Hay un punto que nos trae a todos, que es el tema de los honorarios. Para poder hacer una obra hay que tener una buena documentación. Si no, la obra se podrá hacer, pero va a estar llena de adicionales o de cambios o de incertidumbres. No es solo el momento económico, no es solo la cantidad de cosas que nos pasan en una obra. Hay un tema básico que hay que tener un plano o todos los planos necesarios hechos por arquitectos y por asesores para hacer una obra correctamente y poder tener un precio de la obra. Para eso hay que pagar los honorarios que corresponden para hacer ese trabajo. Bueno, lo dejo como disparador y después seguimos. Bárbaro, sí, vamos a continuar sobre esta idea. Carlos, ¿querés contarnos un poquito? Bueno, Carlos Salaberry, socio de MSG SSS. Somos un estudio fundamentalmente proyectista desde que el nacimiento del estudio, el hecho de hoy seguir el estudio en vigencia, es producto de nuestra voluntad de concursar. El estudio es un estudio que fundamentalmente concursa toda vez que nos lo requieren. Coincido con lo que decía Parisot respecto a que hay un momento de un proyecto en el cual siempre trato de decirle a los clientes, este es el momento en que uno necesita el tiempo. ¿Para qué? El tiempo para pensar, el tiempo para desarrollar una documentación, como decías, absolutamente correcta que permita hacer la obra. Ahora bien, el estudio siempre ha sido un estudio de dirección de obra. He sido durante muchísimos años el director de obra del estudio. Hoy ya no soy tanto, hoy me dedico más a la gestión y sí me he dedicado hasta acá a la formación de quienes hoy nos siguen en el estudio. En mi caso es el Diego Solsona quien está más involucrado en la obra, pero siempre nos gustó hacer dirección de obra hasta estos días. ¿Por qué digo hasta estos días? Porque hoy la responsabilidad del arquitecto cada vez es más creciente. Creciente frente a las normativas, creciente frente a las exigencias del cliente, a la responsabilidad del cliente, que en muchos casos cree que somos los únicos responsables de todo lo que sucede. Entonces nos ponen en situaciones donde, doctor, ¿cómo te necesitamos? Que cada vez son más frecuentes. Pero he tocado distintos aspectos que hacen a la profesión desde el proyecto, a la profesión desde la dirección de obras, a la profesión desde las responsabilidades. Y yo lo cuento, porque no lo voy a contar en público, hace 20 años que estoy involucrado en un juicio de sociedad rural por en algún momento haber firmado solamente una nota de una petición y que el fiscal Campagnoli, como no le importa, entiendo yo que justamente la falta de importancia para él del tema hace que durante 20 años tenga un juicio penal. Abogados, mis últimos pagos a los abogados han sido de $1000 mensuales, 20 años. Entonces creo que en este caso justamente, y lo pongo como ejemplo porque creo que lo merece compartirlo para que veamos la responsabilidad en un determinado momento que tenemos los arquitectos, no ante un evento de algo que sucedió, sino ante una acción. Siempre le digo cada vez más a la gente de dirección de obra, las órdenes de servicio cada vez hay que contestarlas más con el abogado al lado. No es aquella frescura donde uno le reclamaba, hace bien esto porque está mal, demolelo. No, ha cambiado muchísimo. Y esto hace que justamente, final, para poder cubrir justamente todos estos eventos que son posibles, ¿qué se necesita?
cobrar buenos honorarios. Y la realidad es que no sucede, y a veces no sucede por dos motivos. Porque el mercado y la competencia del mercado hace que uno tenga que todos los días estar pensando en cómo conseguir trabajo, y por otro lado, porque el cliente no asume todas estas responsabilidades. Tal vez el valor del honorario del arquitecto hoy es para mí un ítem más de un costo de obra. Más allá de que después nos llamen porque nos valoran, porque la experiencia, porque la marca, y el desarrollador se sube a todo eso, pero la realidad que después cuando llega el momento a los bifes... Gracias. Daniel. Bueno, yo soy Daniel Butlov, abogado. Hemos hecho esto que ustedes conocen, se llama arquitectura legal. Arquitectura legal. Yo voy a empezar al revés, ¿no? O sea, yo creo que los señores que están al lado mío, que me tocó en suerte, porque yo estoy, no sé, de casualidad, acá no entiendo qué hago yo sentado junto con estos próceres, me parece que vale la pena que los represente yo un poquito, ¿no? Si me permiten. Por supuesto. Bueno, Mónica Spodek la conocí hace, no sé, 20 años, 25. Una fuera de serie, ella se dedica a interiorismo, de hoteles, de casinos, ¿no? Nuestro arancel habla de obras de decoración interior. No saben, en el 55, cuando se hizo nuestro arancel de Capital Federal, el arancel de arquitectos, no entendían el concepto de lo que ella hace, ¿no? Transforman los galpones en lugares muy bellos y muy hermosos y muy funcionales. Yo he vivido en hoteles de ella. Verdaderamente una exquisita de la arquitectura de interiores. Señor Parisov, que está al lado mío, bueno, es un hombre que puede dar cátedra, ¿no? Cada vez que uno pasa, digamos, y ve el polo tecnológico y científico, cómo él transformó un lugar que era una porquería, un lugar feo, horrible, un lugar bellísimo. Yo voy a cenar a un restaurante que queda en Paraguay, Juan B. Justo, así que lo veo desde la mesa. Qué sé yo, no soy prócer. Y bueno, Salaverry, ustedes saben, ¿no? Es el jefe de todo, porque como fue 10 años decano de la Universidad de Palermo, y ahí éramos todos, digamos, profesores, pero él era como el papá de todos, aunque no somos tanta diferencia de edad. Un fuera de serie, verdaderamente, ¿no? No le crean eso que dice, que está perseguido. Bueno, estamos todos perseguidos. Bueno, esa es la presentación que se merece, me parece. ¿A qué vengo? El organizador dijo ayer en una reunión, vos estabas presente, que no me guardará nada, ¿no? Soy un tipo polémico, voy a decir las cosas como me parece que deben ser. Nada de lo que diga es para ofender a nadie, ni para menospreciar a nadie. Pero las cosas están muy, muy difíciles, ¿no? Y voy a tratar de expresarlo. Les voy a contar un poco, si me dan la introducción después, qué pasó con Sí, obvio. Esto es para entrar en calor, nada más. Sí. Así que andá juntando energía, que vas a tener oportunidad de decir lo que pensás. Vamos a contarles qué pasó con el Código Civil y Comercial, nuevo, que ya hace 3 años. Yo hace 3 años estuve sentado acá. Sí, y yo estaba acá. ¿Te acordás que lo presentamos juntos? Yo creía que más o menos conocía el Código Civil y Comercial. Hoy, 3 años después, me doy cuenta que soy un perfecto ignorante. Un burro, digamos, para decirlo así, claramente, ¿no? Y lo más grave es que si uno es un burro o no entiende algo y lo tiene para sí, no es grave. Lo grave, el pecado, es tratar de fingir que uno no lo es o decir cosas que uno no sabe, ¿no? Tengo que ir a presentar a Italia, a la Universidad de Bolonia, un proyecto de inversiones italianas en Argentina. Cuando me pregunten en Bolonia, que es la primera universidad del mundo, año 1050 se creó, ¿de qué voy a hablar? Y tenga que contar del Código Civil, es un desconocido. Yo les puedo garantizar a todos ustedes que no tienen la menor idea de las cosas que dice el Código Civil para ustedes. Ahora vamos a continuar con eso, así que te agradezco por la introducción. Empezamos entonces una ronda de preguntas. Ustedes saben que yo hace 20 años me recibí de arquitecto y probablemente la pregunta más recurrente por parte de los jóvenes arquitectos, de los recién recibidos, es siempre la misma. ¿Cuánto y cómo se cobran los honorarios? Entonces, Carlos, te traslado esa misma pregunta. ¿Cuánto y cómo se cobran los honorarios? A ver, los honorarios se cobran lo que te quiere pagar el cliente. No fijamos, nosotros solo fijamos y siempre tenés que
aceptar lo que te proponen si querés hacer el trabajo. Yo creo, y era parte de lo que tenía justamente para decir, que es imposible seguir sin regulación de honorarios. Que hoy es indicativa, pero indicativa inexistente, porque vos no podés ir a decirle te cobro el 3,5, el 2,6 sobre esto, lo otro. Incluso para mí hay algo que viene atado a esto, la determinación de los honorarios y por qué en determinado momento también el honorario se desvaloriza. Yo creo, y me voy a traer a cuento una anécdota con Mario Roberto Álvarez. Yo estaba hace muchos años, época que estaba en el Consejo Profesional, llego al Consejo y Mario Roberto estaba en la puerta, parado, y les digo, la figura era esta, en un escaloncito de Carrara, que había un poquito más alto, Mario Roberto estaba con una cajita. La cajita era un licor que traía, porque lo habíamos invitado a almorzar, para hablar de cosas relacionadas con la profesión. Y de la conversación con él, para mí quedó algo que por qué los arquitectos habíamos perdido poder, que por haber perdido justamente, ¿por qué? Y yo le dije, yo creo que dejamos de tener poder, aquel poder que tenían los arquitectos en épocas de Mussolini, de Hitler, y si querés venir mucho más acá, en épocas mucho más, tal vez más brillantes, por lo menos de gobernantes, como puede ser De Gaulle, Pompidou, que finalmente recurrían a un arquitecto porque el arquitecto era el que le permitía hacer sus obras emblemáticas, que eran las que quedaban en el tiempo. Y esta pérdida de poder, ¿por qué fue? Por no haber sido más cuidadosos en el control del tiempo, el costo y la calidad. Yo creo que en determinado momento el arquitecto estas tres cosas las fue perdiendo de su propio control, dio lugar a que aparecieran estas figuras como los gerenciadores, de los cuales, bueno, como alguna vez dije, como me considero un director de obra de raza, no comulgo con los gerenciadores. Mi amigo Walter Colombo, que es un buen amigo, hace dirección de obra. Tiene un estudio de dirección de obra, no es un gerenciador. La figura del gerenciador, más bien una figura cómoda, en la cual no firma nada, no es responsable de nada, si el culpable es el otro, y escribe y anota y qué sé yo. Nosotros lo que tenemos que hacer como arquitectos es controlar, como no, el tiempo para entregar la obra en su momento, el costo para que el cliente esté conforme y la calidad. Ahora, para poder hacer todo esto, ¿qué necesitas? Cobrar buenos honorarios. Yo tengo un ejemplo, y lo digo también en esta sala, para hacer la dirección de obra de Torres al Río, el cliente me permitió tener un equipo de 20 personas. 20 personas. Inédito. Inédito en la historia de mi propio estudio. Pero justamente había una persona llamada Señor Calidad, que era yo. Entonces, lo que yo decía, y lo que decían me hace acordar aquel ejemplo que puse al principio de los arquitectos del poder, de alguna forma, que los arquitectos del poder hacían, deshacían, pero que con un control. No soy Calatrava, que hoy, arquitecto del poder, que sus obras están destruidas por justamente no haber sabido interpretar esta cuestión de los costos y de la calidad. Entonces creo que todas estas cosas han hecho que, más allá del valor que tiene la presencia del arquitecto como profesional, designer y constructor, de alguna forma, como dice Solsona muchas veces, pensemos como ingenieros cuando hay que construir realmente, porque hay que pensar con precisión, y esto que decía respecto al desarrollo de la documentación, es ese tiempo que necesitamos para que las cosas salgan bien. Entonces, los honorarios hoy son algo que están en relación los concursos privados. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos participando? Y sí, porque esto es como
como dicen los referees, ¿no? Siga, siga. O sea, hay que seguir y hay que ir adelante. Pero es lo mismo, es decir, los concursos privados o los concursos que en algún momento hizo la sociedad central, no vinculantes. ¿Cómo es eso? Se nutren de ideas, de esto, lo otro, y después, ¿quién lo desarrolla? En manos de quien quiera, no vinculante. También se lo mencioné en su momento a la gente de la sociedad central y Solsona, es más, públicamente hizo alguna nota al respecto con el fin de que esto se corrija. Entonces, este popurrí de cosas que he dicho, desde lo bueno a lo malo, creo que es lo que hace que el honorario de qué depende. Está claro, gracias. Roberto, a ver, la pauta para fijar los honorarios, más allá de que obviamente, por lo que decía Carlos, es finalmente una negociación entre partes, ¿siempre tiene que estar dada por un porcentaje del costo de la obra o se te ocurre alguna estructura distinta como para establecer estos honorarios? Bueno, primero quiero hablar sobre lo que dijo Carlos. Bien. Me parece que es clave. Yo pienso que la arquitectura, la ingeniería es lo fundamental en la construcción. Todo lo demás será muy importante, pero con dinero solo no haces una obra. Con planos y buen proyecto solo tampoco. Pero la realidad es que para hacer una obra necesitas de una buena arquitectura, una buena ingeniería y a veces en los últimos años como que quedó eso como en segundo plano. Es común si uno va a Estados Unidos y ve una obra, el nombre del arquitecto, que para nosotros es famosísimo y lo vemos en las revistas, está octavo en la línea o noveno. Yo creo que eso no está bien. Respecto de los honorarios, el sistema nuestro de honorarios es por un porcentaje del costo de la obra. Pero ese sistema hace que si uno, la obra, porque la dirigió mal o porque hizo mal el proyecto, sale más cara, uno gana más honorarios. Y si uno se preocupó mucho y hizo que la obra cueste menos, gana menos. Por lo tanto, es un sistema perverso. Yo pienso que una vez estipulado en función de los metros cuadrados y del porcentaje, yo soy de la idea que hay que fijar el número y después actualizarlo con algún índice. De esa forma queda claro que el arquitecto no va en paralelo a aumentar el costo para ganar más, que está junto a la obra por la calidad y por hacer las cosas bien. Está muy claro. Mónica, contanos qué pasa con el tema honorarios en el ámbito del interiorismo. Bueno, en el tema del interiorismo es bastante distinto a los honorarios de una obra de arquitectura. En realidad, yo hace muchos años decidí no cobrar un porcentaje sobre el gasto de obra porque en interiorismo hay una variedad muy grande de materiales y es decir, es incómodo proponerle un material caro, más económico a un cliente sabiendo de que hay un porcentaje detrás. Se establece un honorario fijo, pero como dijo Carlos, el cliente es el que decide. Pasa lo siguiente, el aporte del interiorista, que ya los grandes estudios lo piden desde el inicio de la obra, que permite ahorrar costos, hacer documentaciones que llevan detalles escala 1 en 1, donde se estudian un montón de temas junto con los arquitectos de la obra para lograr un producto armónico y de calidad. Todo eso el cliente lo compra. Y a diferencia de la arquitectura, donde una vez decidido el proyecto, no puede opinar sobre la estructura, ni sobre el hormigón, ni
sobre la instalación eléctrica, de cómo se hace o cómo se cablea. En interiorismo, todos los clientes son arquitectos. Todos ponen sus fantasías, empiezan a imaginar cómo quieren las cosas, sea cuando es una cadena, en hotelería es más profesional, pero cuando es un desarrollador o un cliente particular, tienen una nueva Biblia que se llama Pinterest. Es tremenda, porque todos los clientes en las reuniones vienen con una cantidad de fotografías y como que ellos ya imaginaron el lugar y como que ya saben lo que quieren y te muestran materiales y te muestran cosas de distintas partes del mundo. Uno está tratando con gente de alto valor económico, que ha viajado mucho, que mira mucho Pinterest y que cree que sabe lo que quiere. Los primeros años que pasó todo esto, a mí me resultó difícil porque uno tiene que calmarse, dejar el ego de lado, aceptar, escuchar. Y educar también en algún punto. Ir orientando, ir diciéndole qué interesante, aunque diga cualquier barbaridad, y más o menos ir llevándolo para que la arquitectura y el interiorismo no sean una armonía y funcionalmente se logre lo que se tiene que lograr, donde hay áreas operativas y donde son lugares generalmente de 24 horas de uso que necesitan eficiencia y mucho conocimiento técnico. Todo eso el cliente lo compra y toda la etapa esa previa es hermosa. Cuando llega el momento de negociar el honorario, uno sigue siendo arquitecto, enamorado de su proyecto, con todo lo que quiere brindarle al cliente, quiere esa obra, pero el cliente es un empresario acostumbrado a manejar números, donde puede separar muy bien lo subjetivo y lo maravilloso del proyecto, donde ya compró todo lo que uno le quería vender, pero lo quiere al menor costo posible. Entonces, yo desde hace varios años fui profesionalizando la manera de preparar un honorario, trabajando con contadores, abogados, sobre el equipo que se necesita y haciendo un costo real. Cuando llega ese momento, empieza ahí una lucha de valorización y desvalorización. El cliente dice que está hablando de números porque ya te eligió, pero lo que le estás cobrando caro. Y eso es una opinión absolutamente subjetiva, porque no tiene idea de cuánto puede costar desarrollar una documentación de interiorismo y participar de una dirección de interiorismo. O sea, te pasa lo que nos pasa a todos. O sea, cobramos. Está bien. Es exactamente así. Pero el tema es que en las obras el cliente demanda mucho tiempo y mucha dedicación estar con el cliente, acompañándolo en toda esta fantasía, donde él sabe que se la vamos a hacer realidad, pero donde hay todo un extra de tiempo que el cliente no lo va a pagar nunca. Gracias, Mónica. Bueno, Daniel, ahora sí, contanos qué tenemos que esperar del nuevo código en relación, digo nuevo, es el actual, yo digo porque es relativamente nuevo. Respecto del arancel profesional, respecto de las responsabilidades que implica para el director de obra, contanos un poco respecto de esto. Bueno, voy a tratar de ser puntual para cubrir una cantidad de temas rápidamente. Primero, escribí un libro hace 31 años que se llama Honorarios de Arquitectos, 31 años. En el año 87 lo publicó Suma. Esos eran los honorarios de arquitectos de hace 31. El libro está vigente, todavía lo pueden bajar sin cargo de nuestra página web. En 31 años que pasaron, el libro sigue vigente. Pero lo que cambiaron fueron los arquitectos. O sea, este libro que están vendiendo acá, que ustedes lo conocen muy bien, de profesional a empresario,
de arquitecto a desarrollista, fíjense, ¿no? De profesional a empresario. Obviamente, si tenemos en cuenta qué debe cobrar un profesional, esto está registrado en el arancel, el que hay uno por provincia, ¿no? Como profesional, liberal. Bueno, la noticia buena es que el Código Civil reconoce la validez de esos aranceles. Yo les cuento porque escucho gente de mucha edad diciendo que los aranceles están derogados, los aranceles están más vigentes que nunca. Va de vuelta, los aranceles tienen plena vigencia, salvo que las partes pacten con discernimiento, intención y libertad, lo contrario. Por tanto, tema de cobrar, bueno, el arancel marca un estilo que fue hecho en Capital Federal en 1955, imagínense, lo firmó Aramburu y Rojas. La mayoría de ustedes no saben ni quién fueron, Aramburu y Rojas seguramente, pero para que tengan una idea de dónde venimos. Ahora, cuando el arquitecto se transforma en empresario, como le dice este libro, de profesional a empresario, lo escribió Tabachman, les cuento por eso, es distinto, asume el riesgo de empresario, así sea la empresa construir un primer piso arriba de la casa de la madre, me refiero a cosas pequeñas o grandes, y asume responsabilidades diferentes. Por tanto, se lo remunera en forma diferente, se cobra en forma diferente, y gracias a Dios que ahora tenemos un Código Civil y Comercial que todo junto y nos permite cobrar también los honorarios del arquitecto como empresario. Ahora, el tema más importante, las 3 o 4 cosas que se pueden decir. Primero, las cosas que dice el Código Civil y Comercial nuevo, 3 años después, son sorprendentes. Yo no creo que ninguno de ustedes, quizá alguno, sepa cuándo su hijo es mayor de edad. ¿Qué tiempo hay para hacer un reclamo en algo que nos entregan que está cerrado? Recién le pregunté a la secretaria de ICI, que está en el workshop, me dijo que no sabía, que eran 30 días, el Código Civil dice 3. Hay cosas que son increíbles. Por dar un ejemplo, uno de los tantos. Esos fideicomisos que compraron, esos reglamentos que han hecho para propiedades, donde uno se somete a tribunales arbitrales. Dice, bueno, yo realmente, en caso que pase algo, colegio de escribanos, o pase algo, Cámara de la Construcción, o pase algo, Bolsa de Comercio, están estrictamente prohibidos por el nuevo Código Civil y Comercial. Quiere decir que todo contrato, para darles un ejemplo cualquiera, ¿no?, en el cual se sujetaron a un tribunal arbitral, por ejemplo, el colegio de escribanos en los fideicomisos, es nulo, peor que nulo, inexistente, porque lo marca el nuevo Código Civil y Comercial. Eso para que tengan una idea. Y lo más importante, primero, el contrato dejó de ser un contrato. Lo que ustedes piensan como contrato ya no es más un contrato. El contrato dejó de ser la ley de las partes. No pasa acá solamente. Les encanta la arriba, les encanta la otra. No sé si les traje un regalito para mostrarles. Cada vez que me preguntan a mí por un contrato tipo, le digo, mire, yo no hacemos contrato tipo, pero podemos mostrarle el que hace la RIVA, o sea, la Royal Institute of British Architects, que por 25 libras, yo sé que está prohibido pasar PowerPoint, pero esto es 3D. Sí. Bueno, este es el contrato tipo que vende la Royal Institute of British Architects en Londres, por 25 libras, que serán unos 900 pesos. Intentaron hacerlo, se presenta lujosamente en una carpeta. La parte que es blanca hay que llenarla, ¿ven? Y la parte naranja es para todos igual. Uno entra, 66 por la Price, alguno de ustedes quizás estuvo o recibió algún premio o fue a verlo. Bueno, este es el sueño de todo arquitecto, lo que todo arquitecto interpreta como arquitecto, hasta el punto que lo venden en la central del mundo de las instituciones de arquitectura. Y lamentablemente no es una cosa buena, no sería válido, son contratos con cláusulas predispuestas. Todo contrato con cláusulas predispuestas se interpreta a favor de quien predispone. Cuídense cuando firmen lo que están firmando. Contrato es un acuerdo de voluntades, una oferta aceptada, válida cualquier tipo de prueba, la que les dé la gana. Hay que sumar pruebas, por supuesto. Pero si van a usar esto directamente, pídanlo al estudio por mail, se lo devolvemos traducido y gratis. Pero esto no sirve. Y lo último, algo que no van a poder creer. Están generando ustedes con estas reuniones
usos y costumbres. Nuestro nuevo código, a diferencia de los códigos viejos, el Código Civil de Vélez, que no aceptaba las costumbres o los usos, está recogiendo todo eso. Por tanto, si no le preguntan, ¿y cuál es la remuneración que tiene que tener un desarrollista? La gran pregunta. ¿Cuánto merece? Obviamente los aranceles no legislan sobre eso. Y bueno, en la revista Obra dirá un 25%, será una fórmula. El diario El Constructor dirá un 28%, será otra fórmula. Un 28% sobre lo que está en juego. Y aunque no lo puedan creer, yo vengo a estos congresos desde 2009, cuando se hizo el primero, lo que en este congreso se está decidiendo, lo que estamos hablando se transforma en doctrina. Imagínense escuchar a estas personas, estos criterios, está todo siendo filmado, va a haber conclusiones que se van a publicar, y los jueces están aplicando lo que se dice en los congresos. Es decir, dentro de unos años, como vemos hoy vemos como lo que dijo Zabransky, lo que dijo Topor, lo que dijo Dani, el socio de... Bueno, Javi. Dani Minson. Está siendo sentenciado, ¿entienden? Sentencias que se basan en libros como el de Tabacman, que determinan cuál es la responsabilidad de un desarrollista. Porque, claro, cuando escribieron libros, quizás no pensaron que 9 años más tarde esos libros iban a ser los jueces. Este es el punto central. La buena noticia es que el Código Civil y Comercial los responsabiliza muchísimo más, como dijo perfectamente el arquitecto, pero también les paga más por el esfuerzo que hicieron, por el estudio que hicieron, más allá de lo que diga el arancel. ¿Y por qué? Porque la nueva regla, que nos cuesta a los viejos meternos en la cabeza, es que los jueces no fallan más por razones de legalidad, sino por razones de razonabilidad. Se paga lo que es razonable. Yo puedo defender a este hombre diciéndole lo que hizo usted merece este pago como mínimo y puedo aplicar leyes extranjeras y cualquier cosa. Eso es un poco bien. Bueno, muchas gracias. Les pido para cerrar, imaginemos entonces este recién recibido que les pide a ustedes, referentes en la actividad que cada uno hace, un consejo, ¿no? Al momento de sentarse con su cliente y negociar los honorarios. Carlos, ¿querés darle un consejo a este hipotético arquitecto joven? Que haga lo que puede. Que consiga lo mejor. Realmente me resulta difícil dar una respuesta del qué hacer. Si vos me decís, a manera de inserción profesional previa a esto, ¿no? Yo soy un ejemplo de una época donde todavía vos podías entrar a un estudio y hacer carrera. Yo entré al estudio, lo primero que hice fue una maqueta. Y hace 50 años que estoy en el estudio, con una meta, un objetivo, cuál fuera llegar a ser socio de este estudio. Hoy día esto es mucho, mucho más difícil, por distintos motivos. Hasta te diría por los sistemas de contratación que han sido vigentes a los profesionales de los estudios, como profesional independiente, que hoy día es imposible porque cuando pueden te estampan un juicio. Con lo cual, decirle a un joven cómo defiende sus honorarios, yo lo primero que el joven tiene que hacer, pobre, es defenderse de nosotros, de que estamos siempre ahí, no salimos nunca, estamos ahí por la experiencia, por lo que fuera, pero estamos ahí. Entonces, hay algo que sí, que tiene valor, y si le tengo que decir a algún joven, que el valor del honorario está relacionado a sus ideas, el valor de los honorarios está relacionado a su responsabilidad profesional, a su capacidad de gestión. Gestión es una palabra que a lo mejor ahora se empieza a escuchar en la Facultad de Arquitectura. Gestión es algo que no se enseña y casi te diría que es tan importante. ¿Por qué? Porque a partir de la gestión, bueno, aprende también a cómo gestionar tus propios honorarios. Con lo cual, si tengo algo que decirle para poder defender sus honorarios, desarrollar lo más que puedas
tu capacidad de gestión. Roberto. Es difícil. Yo pienso que una de las cosas importantes es tratar de explicar lo que uno va a hacer. Pero como uno, como arquitecto, lo que hace es dar ideas, y las ideas se apropian, especialmente las buenas, me refiero a ideas de proyecto, se apropian rápidamente, y uno las escucha y a los 5 minutos pensó que lo pensó él y no sabe que ya que le está hablando la otra persona. Entonces, encima, pagar por ideas que no son del arquitecto, sino son del que las va a pagar, es un problema. Pero ese es nuestro karma, es así. Yo pienso que lo que hay que hacer es, antes de todo, inclusive antes de mostrar un proyecto, es explicar cómo uno va a trabajar, qué es lo que uno va a hacer, después mostrar el proyecto y después decir cuánto quisiera cobrar por eso, que no va a ser lo que va a cobrar, pero por lo menos va a ser algo. Solsona dice que siempre, si viene algún cliente nuevo, dice, mire, esta idea puede ser, en el fondo es un dibujo, un papel, se tira y hacemos otro. Usted lo que tiene que elegir, le dice al cliente, es un arquitecto. Elija al arquitecto y después de ahí saldrán las buenas ideas. Y lo otro es también que cambia muchísimo en la relación, y para un joven esto es como impensado, porque el joven no se le va a dar estas situaciones. Antes el arquitecto realmente era un compositor para mí. Él componía y ejecutaba su propia partitura. Hoy el arquitecto es un ejecutor, es más un director de orquesta, porque su idea la tiene que compartir con todos aquellos. Se perdió la relación directa con el cliente, es mucho más difícil el uno a uno. Generalmente, ¿con quién hablas? Sí, hablas con los gerentes de desarrollo, los gerentes de no sé qué, los gerentes, y hablas con ellos, y que viene lo mismo. Te vienen, como decía Mónica, con Pinterest, o te vienen con la revista de lo que estuvo viendo, o su propio dibujo, que la oficina de tal desarrollador dibujó. Entonces, ¿hasta dónde viene acá el tema? El tema viene, ¿hasta cuándo te aguantas eso? ¿Hasta cuándo crees que el proyecto sigue siendo tuyo y sos un buen intérprete de tu idea y del equipo del desarrollador, que finalmente que son arquitectos y tienen ideas como uno? Mónica, ¿algún consejo? Lo que yo quería decir es que los arquitectos que quieran dedicarse al interiorismo como especialidad, más allá de las circunstancias, de los trabajos que te toquen, es profesionalizarse, crear una metodología de trabajo, hacer un trabajo serio y responsable, tanto en el proyecto como en la documentación y en la dirección de obra. Y sí, en el momento que llega la negociación, poder hacer como un corte, donde uno ya dio lo mejor, explicó lo que sabe hacer, está seguro de lo que puede brindar y entrar en una parte comercial. Para eso hay que formarse, hay que hacer cursos. Bueno, yo el año pasado hice el curso con Andrea y Zabransky y todo el equipo de ellos. Estuve 5 años en Vistage, trabajo todas las semanas con el contador, empiezo la semana con el contador que odio, pero es la única manera de aprender de negocios. Nos falta aprender esa parte de negocios o sea, nosotros siempre creemos que en la negociación, aunque nos ofrezcan la mitad del honorario, es un éxito, porque ganamos la obra, que es lo que queremos, que es lo que soñamos, que es lo que nos gusta hacer. Pero si lográramos también que nos paguen lo que nosotros queremos y sabemos que vale nuestro trabajo, mucho más felices seríamos. Bueno, muchísimas gracias. Como para cerrar, voy a ser muy breve, porque ya estamos con el tiempo justo.
Les cuento cuál es mi respuesta cuando un joven me pregunta cuánto y cómo. Bueno, yo les digo depende, y depende de todo lo que estuvimos hablando en este panel. Pero lo segundo que le digo es que en una matrícula tan extensa como la nuestra, la única manera de diferenciarse es la especialización, es la formación. Me parece que como vimos en el panel anterior, si ustedes estuvieron presentes, la carrera de grado resulta insuficiente al momento de hoy encarar la práctica profesional. De forma que si queremos estratégicamente asumir una posición mejor al momento de la negociación de los honorarios, tendríamos que tener la posibilidad de una especialización, por un lado, y finalmente lo que le digo es que una negociación de cualquier tipo finalmente se resume a relaciones interpersonales. Lo que está comprando nuestro comitente es confianza. Entonces establecer esa relación de confianza va sin duda a permitir defender un poco más el valor agregado del arquitecto y de nuestro trabajo profesional. Muchísimas gracias a todos.